Bendito y alabado seas, Padre. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que los hermanos puedan irse conectando, que estén con nosotros, Señor. Padre, tú tienes palabra para nosotros y te damos gracias en esta noche. Gracias por ese alimento, Señor, que no perece, Señor, sino que a vida eterna permanece, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos estado hablando sobre los 12 apóstoles y la semana pasada vimos el tiempo en el que el Señor le habló a estos apóstoles, a estos 12 apóstoles. Y dijimos que no fue iniciando el ministerio del Señor, sino que como a la mitad del ministerio, que ya había mucha persecución y opresión por parte de las autoridades religiosas de esa época, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos en contra del Señor Jesús. Fue que de la multitud que le seguía, él escoge 12 discípulos. Entonces hablamos del tiempo. Hoy vamos a hablar de los 12. ¿Ok? Dice, las catedrales de Europa muestran a los apóstoles como notables santos, como los que se muestran en los vitrales con halos luminosos que representaban y exaltaban algún grado de espiritualidad. Sobre todo, por ejemplo, hablamos de lo que está en el Vaticano, ¿verdad? Que hasta pues está la cúpula gigantesca de San Pedro y etcétera, todo lo que hay ahí. Pero la verdad es que eran hombres muy comunes y corrientes. O sea, ahora los vemos en los vitrales y les ponen alas, les ponen un aro luminoso en las cabezas a los discípulos, pero realmente cuando el Señor Jesús los llamó, eran hombres comunes y corrientes. Es una lástima que a menudo se les ponga en pedestales como figuras de magnífico mármol o se les pinte como si fueran dioses de la antigua Roma. Esos los deshumaniza, porque ellos eran simplemente hombres comunes y corrientes, humanos en todos los aspectos. No debemos pasar por alto quiénes eran realmente. En la biografía, hermanos, de William Tyndale, así se llama este misionero, en la biografía de William Tyndale, quien fue pionero en la traducción de la Biblia al idioma inglés. Él creía que no estaba bien que la gente inglesa, o sea, la gente de su pueblo, oyera la lectura de la Biblia y sobre todo del Nuevo Testamento en latín y no en su propia lengua. Los líderes eclesiásticos no querían, ¿verdad?, que pues el pueblo se enterara de lo que decía la Biblia. Entonces, ¿cómo hacían las reuniones? Hablándoles en latín y que realmente no entendía nada. Dice, los líderes eclesiásticos no querían pues la lectura sobre todo del Nuevo Testamento en su propia lengua. Se parecían mucho a los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús, que sí conocían bien la Torá, perderían su poder eclesiástico. O sea, el pueblo, hermanos, del tiempo del Señor Jesús, hay algo que tú debes notar cuando leas los evangelios o cuando veas alguna película, ¿verdad? El mártir del Calvario. Y yo te voy a decir qué se ve ahí. Hay mucha enfermedad, hay mucho pueblo judío enfermo, endemoniado. O sea, eso es lo que nosotros leemos en los evangelios. Cuando Jesús regresa de esos 40 días y 40 noches en el desierto y empieza su ministerio, él empieza a sanar, empieza a liberar, pero sobre todo empieza a tirar todas las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos y de los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ya la ley ya estaba muy distorsionada.
no era la ley que Dios le había dado a Moisés, sino que ya habían aumentado cosas muy pesadas, ¿verdad? Y el Señor vino ahora sí que a tirar el telón, ¿verdad? Y también en el tiempo de este hombre, William, otra vez te voy a repetir el nombre, William Tyndale, también él dijo, bueno, pero ¿por qué nosotros no tenemos una Biblia en nuestro idioma, que es el inglés? Entonces, pues él tradujo toda la Biblia del latín al inglés para que todo su pueblo pudiera leer la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ok? Dice aquí que se parecían mucho a los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús, que sí conocían bien la Torá, o sea, el pueblo, ellos perderían su poder eclesiástico. Pero contra su oposición, Tyndale tradujo el Nuevo Testamento al inglés y lo publicó. Por su esfuerzo, fue premiado con el exilio, la pobreza y la persecución. Finalmente, en 1536 fue estrangulado y quemado en la hoguera. ¿Ok? Así es como termina este hermano Tyndale, ¿verdad? Por hacer cosas que están correctas, como que nosotros tengamos una Biblia en nuestro idioma y que la puedas leer y que puedas enterarte de lo que dice y de lo que no dice el Señor. ¿Ok? Una de las cosas que motivó a Tyndale a traducir las escrituras al idioma común fue una encuesta sobre el clero inglés que reveló que la mayoría de ellos ni siquiera sabían quiénes eran los 12 apóstoles. Solo unos pocos pudieron nombrar 4 o 5 nombres de esos 12 apóstoles. Y en esta noche te pregunto, ¿tú sí puedes decir el nombre de los 12 apóstoles? ¿Los conoces bien? Entonces, esa es pues una de las cosas por las que vamos a estar estudiando y vamos a ver cada apóstol, qué características tenía. En realidad, lo que ha hecho la iglesia institucional al canonizar a estos hombres ha sido deshumanizarlos y hacerlos parecer lejanos y como si no fueran de este mundo. O sea, Pedro era de este mundo, hermanos. Era un pescador. ¿Y qué creen? Yo me he quedado con el ojo cuadrado porque Pedro fue líder de los otros 10. Sabemos que uno, lamentablemente, pues se suicidó, ¿verdad? Cuando entregó al Señor, no pudo con esa carga en su corazón, pero hubo un líder entre ellos que liderió a los otros 10. Y tú puedes ver en los evangelios que el Señor Jesús tiene un trato especial con Pedro, que es diferente al trato con los otros discípulos. ¿Por qué? Porque tenía que formar un líder. Los otros 10 eh, seguir, necesitaban seguir a alguien, y ese alguien fue Pedro. Y yo veo que el Señor fue más duro y tuvo más experiencias tremendas Pedro, porque tenía que formar un líder de él en 18 meses, que fue cuando el Señor Jesús murió y resucitó. Ok, es una extraña ironía, porque cuando Jesús los escogió, los seleccionó no por alguna habilidad extraordinaria o una superioridad espiritual, sino escogió a hombres que se destacaban por su sencillez. Si tú quieres ser nombrado, si tú quieres que el Señor te llame a un llamamiento especial, a un ministerio, tú tienes que ser sencillo. O sea, aquí no hay estudios, hermanos, y discúlpenme que lo diga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estaban los líderes religiosos. Y es muy curioso que el Señor Jesús no buscó a Anás ni a Caifás, ¿verdad? Ni al sumo sacerdote de Betania, ni al sumo, sino que escogió a campesinos, a pescadores, y con ellos formó su grupo de discípulos. Estos hombres eran galileos,
no pertenecían a ninguna élite. A los galileos se les consideraba de la clase baja, gente campesina, carente de educación, ¿ok? Plebeyos insignificantes, ¿ok? Voy a volver a repetir esto porque se me hace importante. Estos hombres eran galileos, no pertenecían a ninguna élite. A los galileos se les consideraba de la clase baja, gente campesina, carente de educación, plebeyos insignificantes. Indudablemente quienes van a ocupar este u otra clase de liderazgo en la iglesia tienen que reunir ciertas cualidades morales y espirituales. Eso sí, si nosotros queremos anhelar un llamado más especial para nosotros en el cuerpo de Cristo, entonces nosotros tenemos que saber que hay cualidades morales y espirituales. De hecho, las exigencias para el liderazgo espiritual en la iglesia son extremadamente altas. ¿Y por qué estoy mencionándote esto? Porque lamentablemente estamos escuchando muchas noticias muy tristes de pastores y de líderes de iglesias que dices, ¿de qué estamos hablando? Entonces vamos por favor a leer Primera de Timoteo 3 del 2 al 7 y Ruti lo va a leer. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Muy bien. Tito 1, Ruth, del 6 al 9. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador luego por acá, de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Hasta el 9? Amén. Sí, hasta el 9. Ok, pues ahí estamos. Y nada más para que apuntes y luego lo cheques, Hebreos 13:7. También habla de lo mismo. Hebreos 13:7. Los líderes de la iglesia deben de ser ejemplo de valores morales y espirituales, que su fe debe ser la clase que otros quieren seguir. O sea, nuestra fe, hermanos, debe animar a los demás a seguir adelante, ¿ok? Déjenme ver si creo que me salté una hoja, ¿sí? Ok. Dice, y tendremos que dar cuentas, mis hermanos, por la forma en que nos conducimos. Estas son normas muy altas. A propósito, las normas no son menos para las personas de la congregación. O sea, hemos hablado de las normas para los líderes, pastores y las gentes que están pues como cabezas. Pero también dice aquí que las normas no son menos para las personas de la congregación. Los líderes son ejemplos para los demás. No hay normas más bajas para los miembros comunes y corrientes. Jesús nos dice a todos los creyentes en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, francamente, nadie puede cumplir tal norma. Hablando humanamente, nadie califica, entre comillas, cuando la norma es la perfección. ¿Quién fue perfecto? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros queremos llegar
a esa altura, pero no lo hemos logrado todavía. Entonces dice aquí, francamente nadie puede cumplir tal norma. Hablando humanamente, nadie califica cuando la norma es la perfección. Nadie está capacitado para estar en el reino de Dios y nadie es inherentemente digno de estar en el servicio de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos, mis hermanos, de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10. No hay justo ni siquiera uno. Y el que está escribiendo es Pablo, ¿verdad? Él dice también que él nota que en su corazón está el hacer el bien, pero en su carne está el hacer el mal. Y hay una lucha continua en nosotros mismos, en que queremos hacer lo correcto, pero a veces la carne es tremenda. Vamos a ver esto. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7, déjenme ver qué número, no sé si es Romanos 7:18 o 7:13, ahorita que Ricardo me lo cheque, porque la pluma ahí como que me falló. De modo que no hay personas intrínsecamente calificadas. Dios mismo debe salvarnos, debe salvar a los pecadores, santificarlos y luego transformarlos de descalificados en instrumentos que pueda usar. Y eso somos tú y yo, ¿ok? Nosotros no somos perfectos, hay una imperfección en nosotros. Luchamos para ser perfectos, como nos dice el Señor Jesús. Pero ¿saben qué es lo que ha hecho Papá Dios? Bueno, Él dice que nos ha salvado, ¿verdad? Nos ha santificado y luego nos ha transformado de descalificados en instrumentos que Él pueda usar, como fue Pedro, como fue Juan, como fue Jacobo, como fue Andrés, como fue Felipe, y etcétera. Los 12 eran como el profeta Elías, de entre los indignos y descalificados. Y vemos que Santiago 5:17 dice, eran como Elías, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Ok? Eran como Elías, mis hermanos, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Hablando de que Elías pues a veces se enojaba y era duro y tenía que luchar contra esas cosas, ¿verdad? Su transformación en vasos de honra fue únicamente obra del alfarero. Si tú y yo hemos cambiado en algo desde que recibimos a Cristo a la fecha, si el Señor ha hecho cosas en nosotros, nos ha ido quitando, nos ha ido resanando, nos ha ido limpiando, las orejitas nos las ha vuelto a hacer, etcétera. El alfarero trabajando con nosotros, ¿ok? Dice, su transformación en vasos de honra fue únicamente obra del alfarero. Muchos cristianos se desalientan y descorazonan cuando su vida espiritual y su testimonio sufren por el pecado o los fracasos. O sea, algo que yo también he visto en las escrituras, que cuando estamos pasando un tiempo de prueba, el Señor no nos habla. El Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, he estado orando por ti porque el enemigo te ha pedido para zarandearte como el trigo. Pero ¿sabes qué? Tienes que levantarte de esta prueba y buscar a tus hermanos y estar con tus hermanos, le dice el Señor. Y pues ya sabíamos a qué se refería. Iba a negar al Señor 3 veces. Entonces, hay circunstancias a veces en las que estamos que le preguntamos al Señor, pero el Señor guarda silencio. ¿Por qué? Porque está tratando con nosotros. Hay veces que en nuestras vidas pasamos por momentos difíciles, pero el Señor está con nosotros. O sea, Él no es ignorante de lo que está pasando y está tratando contigo, porque quizá tenga un llamado para ti a lo grande, ¿verdad? Ok, otra vez.
Muchos cristianos se desalientan y descorazonan cuando su vida espiritual y su testimonio sufren por el pecado o los fracasos. Tenemos la tendencia de pensar que no valemos para nada, y si fuéramos dejados a nosotros mismos, eso sería buenísimo, ¿verdad? Pero las personas que no valen nada son precisamente la clase de gente que Dios usa, porque es la única clase de gente con la que cuenta para trabajar. Escucha esto. Y esto creo que todos lo hemos vivido en nuestras iglesias. O sea, conocemos bien a los hermanos que están con nosotros en el trabajo duro. Ahí están, fieles, sea que vayamos a tener un evento, sea el evangelizar, sea el ir a hacer el aseo a la iglesia. O sea, ¿dónde están los hermanos? Bueno, están los fieles, los que le echan unas ganas tremendas, los que han sido formados por el Señor. ¿Verdad, Dani? Gracias, hermano, de veras, por todo su apoyo. Familia Cortinas, o sea, luego cuando doy nombres, Noemí, su esposo de Noemí, no se diga Gina, que también le echa unas ganas tremendas, etcétera. Francisco Javier también nos apoya muchísimo. O sea, no quiero dejar de dar nombres. Rosita, todos son fenomenales. Ok, vamos a ver esto. Satanás trata de convencernos que nuestras deficiencias nos hacen inútiles para Dios y para su iglesia. Pero la elección que hizo Jesús de sus apóstoles da testimonio del hecho de que Dios puede usar lo indigno y lo descalificado, como tu servidora. ¿Ok? O sea, el Señor busca gente sencilla que le quiera servir, hermanos. ¿Ok? Estos 12 trastornaron al mundo entero. Parece increíble, pero yo estuve viendo que algunos discípulos iban y venían. O sea, estaban con el Señor Jesús al principio, después ya no les gustó algo que dijo el Señor y se iban y luego regresaban, que Dios los ayude, pero no importa, aún de esos que al principio fueron y vinieron porque no se sentían a gusto con algo o no les gustó algo que dijo el Señor o ya la persecución que había en contra del Señor Jesús y su grupo, al final él dice que se fue al monte a orar toda la noche. Estuvo orando, estuvo pidiendo a Dios dirección para escoger a los 12. Esos 12 hermanos que trastornarían al mundo entero. Vamos a ver Hechos 17:6, la parte B de ese versículo. Y dice ahí, estos que han trastornado al mundo entero han venido también acá. Es Nueva Versión Internacional. Y están hablando de los apóstoles. Estos que han trastornado al mundo entero han venido también acá. ¿Ok? Si los fariseos y los saduceos creyeron que con esconder la resurrección del Señor e inventar que los apóstoles se habían robado el cuerpo y todo eso, iban a parar el evangelio de Cristo, en ese tiempo hasta nuestros tiempos estuvieron muy equivocados. ¿Ok? Dios escoge al humilde, lo bajo, lo manso, lo débil, de modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder cuando sus vidas cambian al mundo. Escucha por favor esto. Esto es muy importante. Dios escoge al humilde, lo bajo, lo manso, lo débil, de modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder cuando sus vidas cambian al mundo. Cuando tú impones las manos en un enfermo y ese enfermo sana, cuando puedes liberar a alguna persona atormentada con demonios, cuando puedes multiplicar la comida. O sea, han habido tantos milagros, hermanos, y sabes que no somos nada, es Jesucristo en nosotros,
es el Espíritu Santo en nosotros, es la sangre de Cristo en nosotros, es la palabra de Dios poderosa en nosotros. ¿Ok? Voy a seguir leyendo. No es el hombre, es la verdad de Dios, es el poder de Dios en el hombre. ¿Ok? Otra vez. Dice, no es el hombre, es la verdad de Dios, es el poder de Dios en el hombre. Hay, hoy día necesitamos recordarnos esto, algunos predicadores, o sea, escuchen esto, hoy día necesitamos recordarles esto a algunos predicadores, no es su inteligencia ni su personalidad, el poder está en la palabra, la verdad que predicamos y no en nosotros. Si estuvieran en nosotros estaríamos tronados, hermanos, porque somos imperfectos totalmente, porque cometemos errores, porque cometemos equivocaciones, porque tenemos fallas en nuestro carácter y seguimos luchando con esas cosas día a día. O sea que muchos pastores y predicadores tienen que saber esto, que si Dios los usa, no es porque tengan una voz increíble, porque estén guapísimos, porque tengan una personalidad o un conocimiento de las cosas de Dios tremendo, sino es el poder de la palabra, la verdad que predicamos y no en nosotros. El Señor Jesucristo, un ser humano extraordinario, que era Dios hecho carne. La historia de la obra de Dios en la tierra es notoria, mis hermanos, usando lo indigno y moldeándolo para usarlo de la misma manera que el alfarero molea al barro. Los 12 no fueron la excepción. Por supuesto, los 12 apóstoles merecen el lugar excepcional que ocupan en la historia de la redención. Ahora vamos también a reconocer otra cosa, ¿verdad? Estos 12 apóstoles, ahorita, hermanos, ¿verdad? O sea, está sentado Dios Padre y de un lado tiene a los 12 patriarcas y del otro lado tiene a los 12 apóstoles sentados ahí. Entonces, ahora ya cuando los apóstoles ya terminaron su obra terrenal y están en el tercer cielo, pues ahora sí, hermanos. Dice, por supuesto, los 12 apóstoles merecen el lugar excepcional que ocupan en la historia de la redención. Son dignos de ser considerados héroes de la fe. Yo te decía que todos ellos, menos Juan, o sea, Judas, pues lamentablemente se suicidó, ¿verdad? Y Juan, el apóstol amado, fue llevado a la isla de Patmos y dejado ahí, ya siendo un ancianito. Los otros 10 apóstoles, todos hermanos, murieron por la causa de Cristo, decapitados, crucificado Pedro de cabeza, pues muertos a espada, etcétera. Descuartizados, dice mi esposo, gracias esposo. Ok, dice que estos apóstoles son dignos de ser considerados héroes de la fe. El libro de Apocalipsis dice que sus nombres adornan las 12 puertas de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, de modo que el mismo cielo les rinde tributo eterno. Qué bonito. O sea que no solo son los personajazos que tenemos del Antiguo Testamento, sino que los 12 apóstoles están también ahí. Y las 12 puertas que tiene la Nueva Jerusalén, cada puerta tiene el nombre de uno de los apóstoles. ¡Wow! Dice, esto nos lleva a pensar a dónde podemos llegar tú y yo si buscamos al Señor, si le creemos a Él y dejamos que nos moldee y nos use. Aleluya. Sencillez ante todo. Tal hecho no disminuye la verdad que eran comunes y corrientes. Necesitamos recordarlos no por los vitrales, sino por la forma tan humana en que el Nuevo Testamento nos los presenta. Sin embargo, tampoco debemos desestimar la importancia de su cargo. Después de su elección, los 12 apóstoles, de hecho, se transformaron
los verdaderos líderes espirituales de Israel. Escucha esto. Después de su elección, los 12 apóstoles de hecho se transformaron en los verdaderos líderes espirituales de Israel. La élite religiosa de Israel apóstata quedó simbólicamente a un lado cuando Jesús los escogió. Los apóstoles se transformaron en los primeros predicadores del nuevo pacto. Fueron los primeros a quienes se les confió el evangelio cristiano. Ellos representan al verdadero Israel de Dios, un Israel genuinamente arrepentido y creyente. También llegaron a ser las piedras fundamentales de la iglesia, con Jesús mismo como la piedra angular. Vamos a ver Efesios 2:20, por favor. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Aleluya. Ellos se transformaron en grandes líderes espirituales y en grandes predicadores bajo el poder del Espíritu Santo. No habilidades oratorias, no capacidades de liderazgo, no calificaciones académicas. Su influencia se debe a una sola cosa, el poder del mensaje que predicaban. Y creo que se me está terminando el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda, Ruth? 5 minutos. Ok, vamos a ver, por favor, Primera de Corintios 1, 20 y 21. ¿Efesios ya no? No, ya lo leí yo, Ruth. Efesios 2, 20, ya lo leí yo. Primera de Corintios 1, 20 y 21. Sí. Ricky ya lo tiene, a ver si lo escuchan. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agrada a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. O sea, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley eran muy cultos, hermanos, y se habían metido en las cosas de Dios, pero no supieron reconocer al Mesías, no supieron reconocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, ¿qué hizo ahora el Señor? Hizo lo contrario, tomar lo débil, ¿verdad? Lo ignorante, lo sencillo, para avergonzar a los que se creían mucho, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Y Primera de Corintios 1, 26 al 29, ahí mismo, Ricardo. Pues mirad, hermanos, por vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos tan nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado lo escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Dice, su influencia se debe a una sola cosa, el poder del mensaje que predicaban. Estos 12 apóstoles lucharon con el orgullo y la arrogancia. Ellos mismos tuvieron que luchar con el orgullo y la arrogancia, y tú y yo tenemos que estar muy abusados con eso, de no estar ya hasta acá, ¿verdad? Sino ser sencillos, ser humildes, para que el poder del Señor se manifieste en nosotros para ayudar a otros. Dice, estos 12 apóstoles lucharon con el orgullo y la arrogancia. La pasión de sus vidas llegó a ser la gloria de Cristo. Y esa pasión, sometida a la influencia del Espíritu Santo, dejaron un mensaje indeleble que conocemos tú y yo. Tú y yo conocemos del Evangelio por esos 11 apóstoles, y después se unió Pablo de Tarso. Hermanos, pues hasta aquí este tema de los 12, y ahora el próximo viernes, si es que me toca a mí, vamos a hablar del maestro, que es Jesucristo. ¿Qué tipo de maestro fue él cuando nombró a sus discípulos? Y también va a estar muy interesante. Hermanos, pues que pasen buena noche.
Vamos a orar, Señor. Bendito y alabado seas, Padre. Señor, queremos levantar delante de tu presencia a la mamá de Erika, Señor. Padre, pidiéndote, Señor, que tú impongas tus preciosas manos, Señor. Haznos este favor, Señor Jesús. Imponer tus preciosas manos en la mamá de Erika, Señor, y que ella sea sana, Señor. Padre, que pues ese virus se ha quemado, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, mi Dios. También levanto a cada iglesia, cada familia, Señor, de nuestra congregación. Ojalá y pues se levanten después de estos estudios, Señor, podamos abrir células en nuestros hogares, Señor, y invitar a vecinos, invitar a amigos con las personas con las que tratamos, Señor. Padre, pues te doy gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, quiero platicarles esto. Yo creo que el Señor nos da la oportunidad de tratar con las personas porque algo va a pasar. Quiero platicarles que mi prima Sibila, ¿se acuerdan de Sibila? Yo creo que Vero sí se acuerda de ella porque un día que estuvo Vero cuidándome aquí, llegaron estos primos a visitarme. Vino el primo Juan Manuel con su esposa y su hija Sibila. Mi prima murió de COVID, hermanos. Estuvo 3 días en el hospital y ya se fue de este mundo. Entonces, y también su mami que estuvo aquí visitándome, ella murió de cáncer, ya también falleció. Entonces, aunado a todas las otras personas que se han estado oyendo, hermanos, yo les pido de favor que les compartan con las personas con las que tratan, con el de la fruta, con el de la carne, con el de la tienda. O sea, no dejemos de compartirles porque por algo tenemos trato con ellos. Tenemos que hablarles del evangelio de Cristo, como los apóstoles lo hicieron. Seamos sencillos y tengamos esta necesidad en nosotros. Y pues ya, si quieren el domingo, con calma les platico allá en la iglesia. También falleció otra prima que le decíamos la Prieta. Falleció en noviembre y nos acabamos de enterar apenas de cáncer en el cerebro. Y pues también con ella tuve el gusto de estar hablando por teléfono. Cuando regresé yo del hospital, ella me estuvo hablando para ver cómo yo estaba. Y Sibila vino a verme aquí a la casa. Ya no están en este mundo. Entonces, tenemos que hablar del evangelio. No ceses de hablarles a los demás de Cristo. No te canses de hablarles de Cristo. Ya si ellos aceptan al Señor, gloria a Dios. Pero que no quede en ti, no le hablé, no le dije que el Señor le ama, etcétera. O sea, tú tienes tus métodos para evangelizar. Y pues, hermanos, esto es lo que les quería compartir, que es, pues, ahorita con lo que estamos viendo, que seamos sencillos, pero que estemos llenos del Espíritu Santo para que la palabra pueda fluir. ¿Ok? Lo que les digamos a los hermanos sea fresco, sea poderoso. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos el viernes o el domingo. Ahí voy a estar. Adiós, mis hermanos. Gracias.